nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Padre celestial, amado Dios, todopoderoso eres tú, Señor. Te damos las gracias porque hemos podido venir un domingo más a tu casa. Un domingo más, Señor, para celebrar el Día del Señor. Pero hoy es un día especial porque todos tus hijos en el mundo entero se reúnen hoy, Señor, para poder recordar que hace más de 2000 años tu Hijo vino a este mundo en forma de hombre. Y ese fue el mayor regalo que la humanidad pudo recibir. Fue maravilloso, extraordinario, único. Y hoy todos nosotros juntos queremos en esta mañana poder recibir de ti lo que tienes para nosotros, Señor. Poder ver a través de tu preciosa palabra todo lo que en su momento tú profetizaste por medio de todos aquellos profetas que existieron acerca de tu Hijo. Por favor, Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a comprender las Escrituras. Ilumina nuestras mentes para que podamos entender lo que nuestro Padre Celestial nos quiere hablar hoy, en esta mañana, por medio de esta tu sierva, Señor. Por favor, que en esta mañana nuestros corazones estén completamente abiertos para recibir esta preciosa semilla y que podamos entender hoy quién es verdaderamente tu Hijo, Señor. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué vino a hacer? ¿Y por qué nos diste este precioso regalo? Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Conocen ustedes a C.S. Lewis? Él escribió Narnia. Los niños saben, ¿cierto? Vale. Pues él escribió una frase preciosa y quise compartirla porque cuando la conocí ayer me di cuenta que tenía mucho que ver con el título de la prédica hoy. Y el título de la prédica de hoy es: a un establo llegó una gran luz. Y C.S. Lewis compartió una frase, dice: una vez en nuestro mundo un establo tuvo algo dentro que era más grande que todo nuestro mundo. Preciosa frase, no la había leído y de verdad me impactó. En estas fechas de celebraciones de Navidad, que todas las familias en el mundo entero se preparan para compartir con sus familiares, para compartir con sus amigos, para celebrar la Navidad. Nosotros los hijos de Dios, es bueno que podamos leer pasajes como el que acabamos de leer, porque la palabra de Dios está completamente repleta de profecías acerca de Cristo. Desde antes de su llegada, en su llegada, su caminar en el mundo, su muerte, su resurrección y su regreso. Y a veces nosotros leemos la Escritura, leemos, pero a veces no nos paramos a meditar en ella y sacar de ella o extraer de ella o del pasaje o del capítulo que estamos leyendo una enseñanza más profunda. Hace más de 2000 años, este mundo fue testigo de un hecho maravilloso, asombroso y sobrenatural, porque estaba a punto de ocurrir algo extraordinario,
Habían pasado 400 años del silencio de Dios para con este mundo. Dios estuvo 400 años sin hablarle a la humanidad. 400 años que Él no le habló al mundo por medio de ningún profeta. Y su gloria no estaba en este mundo. Pero 750 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Isaías dio esta profecía. Y lo interesante aquí es ver cómo lo dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. O sea, es tiempo pasado. Si nos damos cuenta, está hablando en tiempo pasado, como algo que ya ocurrió. Y esto es normal en muchas profecías de la Biblia, porque Dios siempre habla como un hecho. Lo que yo digo, aunque sea dentro de 700 años o 500 años, va a acontecer, sí o sí. Entonces, por decirlo de una manera, ¿no? Cuando Dios da una profecía, o cuando Dios le dio una profecía a nuestros hermanos los profetas, Él estaba dando por hecho que eso ya estaba. Era así, punto. Y también es así en todas las cosas que Dios hace. Y cuando Él dijo, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, eso es así. 750 años después, Cristo vino a este mundo para romper el silencio de 400 años de Dios. Él irrumpió a este mundo. Él vino a este mundo. Dice el texto, un hijo nos ha sido dado. A veces cuando nosotros recibimos un regalo y es sorpresivo, de repente tocan a tu puerta y traen un paquete para ti envuelto en un regalo con tu nombre, tú dices, ¿y esto? ¿De dónde viene? ¿Quién me lo ha enviado? ¿Por qué me lo ha enviado? Yo no estoy cumpliendo años, no me he graduado, no es el día de la madre, no es el día del padre. ¿De quién viene este regalo? Es lo mismo. Dios decidió enviar un regalo para nosotros. Él decidió enviar a su Hijo a este mundo para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él. Por eso en Isaías dice, dentro de los nombres que destaca aquí, porque son maravillosos, admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús vino para reconciliarnos con Dios. Él vino a traer la paz entre el hombre y Dios, porque ustedes saben que cuando nosotros nacemos caídos en una naturaleza pecaminosa, separados de Dios. O sea que nosotros éramos enemigos de Dios. Pero Jesús vino para reconciliarnos con Dios. Luego, cuando nos dice, un hijo nos ha sido dado, ¿nosotros acaso pedimos un regalo que fuera un hijo? Si fuera de nosotros, sí, pero que no nos vayan a dar. ¿De quién vino este hijo? ¿Por qué? Por favor, acompáñame a Juan 3:16 en el Nuevo Testamento para que podamos leer ahí una pequeña porción de las Escrituras. Los que ya conocen la Escritura pues saben de qué se trata este versículo. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí tenemos la respuesta. ¿Quién envió ese Hijo? El Padre. ¿Por qué lo envió? Por amor al mundo, a la criatura en el mundo. No por amor a la pecaminosidad que se practica en el mundo, sino por amor a los que practican la vida pecaminosa. O sea, nosotros. Porque nosotros somos pecadores.
El Señor nos santifica por medio de su sangre, pero nosotros tenemos una lucha diaria y constantemente estamos luchando contra el pecado. Y solo seremos perfeccionados cuando el Señor venga. Entonces, este regalo que nosotros recibimos vino de parte del Padre, de Dios Padre, y nos lo dio a nosotros por amor a nosotros, porque Él sabía que nosotros estábamos completamente perdidos y por nuestra propia cuenta no íbamos a poder reconciliarnos con Él ni tampoco tener la salvación. Ahora, los que somos padres sabemos lo que es tener un hijo. Muchas veces trato de ponerme en el lugar de Abraham, de entregar su hijo. Y yo pregunto, hermano, ¿usted sería capaz de dar a uno de sus hijos, los que tienen varios? Los que tienen uno solo, pues lo tienen más difícil. Pero ¿usted sería capaz de dar a su hijo para que fuera clavado en una cruz o para que muriera por un delincuente, por un asesino en serie, por un violador, por un ladrón? ¿Usted sería capaz de hacer eso y decir, no lo mates, mi hijo lo va a hacer? Escuchando a uno de nuestros hermanos pastores, él contó una anécdota de un pastor anciano que estaba dando el culto y él dice, yo tengo un nietecito pequeño, de 3 años. ¿Usted cree que yo lo voy a dar para que usted sea salvo y pueda evitar la condenación en el infierno? Dice, pues déjeme decirle que usted va a arder en el infierno, porque no voy a darle a mi nietecito para que tome su lugar. No somos capaces, no lo haríamos. Pero Dios sí lo hizo. Dios dijo, yo envío a mi hijo. Ahora, una cosa importante aquí es, ¿de qué manera vino Dios al mundo? Porque nosotros los que somos padres y madres sabemos cuando está el acontecimiento de que va a venir un niño, hay que preparar esto, el baby shower, hay que esto, las invitaciones, la gente, la decoración, todo tiene que estar súper bien. Pero vamos a ver un poco la manera en la que Cristo vino a este mundo. Dios. Primero, Él no provenía de una familia multimillonaria, Él no era de una familia de reyes humanos, como por ejemplo los hijos de aquí, de los reyes de Inglaterra. Él no pertenecía a ninguna familia poderosa. Sus padres eran muy pobres. Y nosotros podemos saber esto porque cuando María y José llevaron a Jesús al templo para presentarlo después de haber nacido, como dice la ley, a los 8 días, ellos presentaron una ofrenda que en Levítico 5 estaba destinada para las personas más pobres. O sea que por la ofrenda que ellos dieron en el templo, nosotros podemos saber que los padres de Jesús, los padres de Dios, eran pobres, completamente pobres. Luego, ¿dónde nació? No nació en una clínica con 40 aparatos puestos la madre por aquí para medir las pulsaciones del nené, con todo esterilizado para que el bebé cuando nazca no se infecte. No, nació en un establo. Yo viví mucho tiempo en el campo porque mi madre era del campo y yo vivía una parte de mi vida en la ciudad, una parte en el campo. Y sé cómo es el lugar donde están los animales. Y cuando me pongo a imaginar dónde nació el Señor, rodeado de animales, yo puedo llegar a imaginarme cómo sería el olor allí, donde los animales hacen caca, donde hacen pis, donde comen. Pero allí nació Dios de la forma más pobre posible, ordinaria, común, corriente. Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, dejó su trono y descendió. Y lo interesante es que Él dejó la eternidad
donde no existe el tiempo para venir a limitarse en el tiempo. ¿Por qué? Porque él tuvo que estar 9 meses en barriguita de mamá, como todos. Nacer como todos los bebés. Criarse como todos los niños. Y educarse como todos y cada uno de nosotros. Dios limitado en el tiempo solo por amor. Los invitados que Dios escogió para que fueran al nacimiento o al baby shower de su bebé. Vamos por favor a Lucas capítulo 2 y vamos a leer del 8 al 14. Y vamos a ver aquí los invitados que Dios escogió para que fueran al nacimiento de su hijo. Si tienen Lucas 2, 8, 14, por favor, me regalan un amén. Dice así la palabra del Señor. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Mira qué interesante. Ellos no estaban de fiesta, ellos estaban cuidando su rebaño, estaban velando y estaban guardando las vigilias de la noche. Los pastores tenían turnos, por ejemplo, de 9 a 12, de 1 a 3, de 3 a 6, y así eran las vigilias de ellos. Continúa el texto diciendo en el versículo 9, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con él una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estos fueron los invitados especiales de Dios para el nacimiento de su hijo. Pero es interesante porque aquí en el versículo 11 dice que os ha nacido hoy. ¿Le suena eso? En Isaías. En Isaías dice claramente, un niño nos ha nacido. Y aquí dice que os ha nacido hoy. Y luego dice, continúa el versículo diciendo, en la ciudad de David. Y cuando vamos al texto de Isaías, también habla acerca de David, el trono de David. Los pastores en aquella época serían como para nosotros las personas del campo, pero las personas del campo más pobres que pobres. En la época en que nació Jesús, los pastores eran como la plebe, lo peor. No se les creía nada, no se les tomaba en cuenta para nada, porque decían, ¿pastores? Vale. Pero fueron los invitados que escogió Dios. Y lo más interesante es que ellos salieron por todo el pueblo anunciando lo que había pasado y la gente le creyó. A los pastores, a los que nadie creía. Esa es la gracia del Señor. Cuando la gracia de Dios está en nuestra vida, hermano, usted habla del Señor y Dios abre las puertas, los caminos, el corazón, porque es su palabra. Y cuando estos pastores, quizás mal vestidos, malolientes, salieron por todo el pueblo a anunciar lo que había acontecido, dice que la multitud creía en lo que estaban ellos anunciando. Otra cosa atípica en el nacimiento de Cristo es que Él nació en una pequeña aldea. ¿Conocen lo que es una aldea? Es una parte pequeñita dentro de una ciudad o de un pueblo. La aldea es chiquitito, no tiene ni jurisdicción, es algo insignificante. Y esta aldea donde nació el Señor era igual, ni siquiera se ve casi en el mapa.
Vamos por favor en el Antiguo Testamento al Miqueas 5:2, que fue el versículo con el que el pastor comenzó el culto. Y dice así la palabra del Señor: porque tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio hasta los días de la eternidad. Esta última parte de este versículo, en la Nueva Traducción Viviente, dice, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Aquí está diciendo claramente el profeta que este niño que iba a nacer venía de la eternidad, desde la eternidad. Desde ahí era su comienzo. Él venía desde la eternidad a un mundo limitado. Y esta profecía también se cumplió. Si nos damos cuenta, hemos visto cómo se han ido cumpliendo las profecías bíblicas acerca de la llegada de Cristo a este mundo. Dios siempre va a hacer cualquier cosa, lo que sea, para que su propósito se cumpla. Vamos a ir a Lucas 2:1-4, porque en este versículo de Miqueas dice que él nacerá en Belén. Pero ¿cómo va a nacer en Belén si ellos vivían en Nazaret? ¿Cómo va a nacer Cristo en Belén si ellos vivían en Galilea? Dice Lucas 2:1-4. Subió, bueno, voy a leer solo una pequeña fracción. Dice, subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser miembro de la casa y familia de David. Dios utilizó a César Augusto para que tuviera el deseo de hacer un censo a la población. Y como él decretó que se tenía que hacer un censo, todas las personas debían ir al lugar de nacimiento para poder ser censados. Y esto fue decretado cuando María ya estaba en un estado avanzado de gravidez, o sea, tenía bastantes meses embarazada, podemos decir que entre los 8 casi para los 9. Entonces José tuvo que tomar una decisión y él dijo, pues tenemos que movilizarnos a Belén, porque era de la descendencia de la casa de David. Ellos se movilizaron, llegan a Belén y nace Cristo. Cumplimiento de Miqueas. Hermanos, cualquier cosa que Dios le haya prometido a usted, cualquier propósito que Dios tenga en su vida, Dios lo va a cumplir. Él va a mover todas las piezas que sean necesarias. Él va a utilizar a quien sea necesario, como Él utilizó a reyes, a faraones, a pastores, para poder cumplir su propósito. Y de esa misma manera Él lo va a hacer en la vida de ustedes. Todo Israel estaba esperando al Mesías, porque era una promesa de hace 750 años. Todos estaban esperando que el Mesías viniera. Todos. Pero cuando Él vino, nadie se enteró. Más que los pastores, más que María, más que José. ¿Y por qué sucedió esto? Si durante tantos años, siglos, Israel estaba esperando al Mesías, Israel estaba esperando al Salvador, y Él vino y no se dieron cuenta. Sencillo. Uno, primero porque ellos estaban esperando a alguien poderoso, un guerrero, un rey. Jamás se hubiesen podido imaginar que ese Mesías que ellos estaban esperando iba a nacer en un pesebre, en un establo.
Nunca iban a imaginarse que el Dios Todopoderoso iba a nacer en un lugar tan miserable y tan pobre. Ellos esperaban quizás que naciera a lo mejor en Roma, en palacio, o quizás en el templo de Jerusalén, pero en un pesebre, en un establo, no. Otra de las razones por las cuales ni siquiera se dieron cuenta es porque sencillamente ellos estaban cada uno ocupado en sus cosas. Cada uno estaba ocupado en sus cosas. Podemos decir ahorita que muchos estaban en su vida normal, religiosos porque estaban cómodos con la religiosidad. La religiosidad les permitía vivir en pecado. La religiosidad no te lleva a ti a una vida en santidad. La religiosidad te permite vivir en pecado. Y ellos estaban tranquilos y felices porque vivían en la religiosidad. O sea, ellos podían robar, podían mentir, podían vivir en adulterio, podían fornicar, podían hacer lo que quisieran. Porque era permitido. Entonces, ¿qué van a estar pendientes del Mesías? Pero Dios siempre tiene un remanente. Y espero que nosotros seamos parte de ese remanente de Dios. Vamos por favor a Lucas 2 y vamos a leer del 21 al 36, pero diferentes tipos de versículos. No los vamos a leer todos. Pero vamos a ver aquí ese pequeño remanente que en esa época en la que nació Cristo, el Hijo de Dios, ellos sí se dieron cuenta que había nacido el Mesías. Dice la palabra del Señor. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriese la matriz será llamado santo del Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Aquí vemos que María y José eran pobres. Era lo que podían ellos ofrecer. Dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres de Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Paremos aquí un momento. Simeón era un hombre anciano ya, pero era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Y él esperaba con anhelo profundo en su corazón, con esperanza de ver al Mesías. Y el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, el Señor le había dicho, tú verás al Mesías. Y él lo creyó y esperó. Por eso cuando Simeón tuvo en sus brazos a Jesús, tenía en sus brazos a Dios. Él vio al Mesías, la consolación, y él dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Señor, ahora yo puedo irme en paz. Yo puedo morirme ahora mismo si tú quieres, porque hoy mis ojos han visto al ungido. Sigue diciendo, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo. Hermanos, en esta parte de la escritura, Simeón estaba profetizando para nosotros. Él estaba diciendo que Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, había venido a este mundo para la gloria de Israel, pero también dice, luz para revelación de los gentiles, nosotros. Antes de que Pablo comenzara a predicar a los gentiles, ya Simeón había dicho que ese niño también había venido para traer luz a nuestra vida, a los gentiles, para traer la reconciliación de los gentiles con Dios.
para que nosotros también fuéramos injertados en el pueblo de Dios, ser parte de su familia, ser parte de sus hijos. Pero con Simeón también estaba otra persona, a la cual quizás nadie tampoco le prestaba atención. Eran dos ancianos. Estaba Ana, la profetisa. Esta hermana era de la tribu de Aser y ella era de edad muy avanzada. Ella se casó virgen y solamente tuvo 7 años casada porque su esposo murió. Y cuando murió, ella se dedicó al templo. 84 años de su vida estuvo en el templo. Ahí lo pueden leer, hermanos, del 36 en adelante. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda desde hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oración. Y ella, cuando vio al niño, también su corazón se llenó de alegría, porque ella estaba viendo la redención, la gloria, el Mesías, la profecía cumplida delante de sus ojos. O sea que estos dos ancianos dijeron, Señor, ya vivimos suficiente, ya no tenemos nada que ver. Pero eran un remanente apartado, porque ellos no estaban con el resto del mundo, envueltos en sus delitos y sus pecados y su vida loca y su vida light. No, ellos estaban viviendo en obediencia, en rectitud. Ana vivía en el templo, orando y ayunando. Y Simeón vivía en comunión con el Señor, esperando el cumplimiento de la promesa. O sea que nosotros debemos meditar en qué condición nosotros deberíamos estar para poder darnos cuenta de cuando las profecías bíblicas se cumplan. Porque hay una profecía bíblica que está dada en la Escritura y que estamos esperando el cumplimiento. El nacimiento de Cristo fue algo tan grandioso y tan maravilloso que Él cambió la historia del mundo. Por eso, ahora está dividido y nosotros podemos leer en cualquier parte, dice, antes de Cristo, después de Cristo. Hermanos, si usted estudia diferentes tipos de personalidades famosas, jamás ninguna persona, excepto Cristo, cambió la humanidad de esta manera y la dividió de esta forma. Antes de Cristo, después de Cristo. Eso nos tiene que decir a nosotros que hay una diferencia tremenda. ¿Vale? Porque Cristo vino a este mundo a cambiarnos a nosotros, a transformar nuestra vida, a decirnos cómo vivir, a enseñarnos cómo caminar en este mundo. La palabra de Dios da profecías de Cristo, de su nacimiento, de su vida, de su muerte y de su resurrección. Y también de su segunda venida. Y gloria a Dios por eso, hermano. Gloria a Dios que nuestra redención no depende de los hombres. Porque si no, todos vamos al infierno. Absolutamente todos. Pero nuestra redención depende de aquel que es fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Nosotros somos la generación testigo. Nosotros somos una generación que nosotros podemos, gracias Señor, nosotros podemos decir lo que se dijo en el Antiguo Testamento se cumplió. Porque aquellos que no lo vieron, como Isaías, como Abraham y como todos estos hermanos que no vieron el cumplimiento de esa profecía, murieron con la fe y la esperanza de que se iba a cumplir. Pero nosotros somos la generación testigo del cumplimiento de las profecías bíblicas. Vimos que Cristo nació, cómo nació, dónde el Señor dijo que iba a nacer, lo vieron quien estaban destinados para verlo. Nosotros somos esa generación y también somos la generación que vamos a ver el cumplimiento de la otra profecía. Por favor, vamos a Hechos, capítulo 1,
9 al 11. Gracias, Señor, por el tiempo. Tú eres bueno. Dice así la palabra del Señor. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, está hablando de Cristo, cuando estaba ascendiendo al cielo, dice, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él fue en una nube, Él volverá en una nube. Y si lo dice la palabra, así será. Vamos a Apocalipsis. Voy a leer varios versículos, no sé si tendrán tiempo de irlos viendo, pero los voy a ir diciendo. En Apocalipsis 16:15 dice, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. ¿Como quién? Como Simón y como Ana. Ellos estaban velando, ellos estaban orando, ellos estaban esperando, ellos estaban viviendo en santidad, ellos estaban viviendo conforme a la palabra de Dios, con la esperanza de ver al Mesías. Apocalipsis 22:7 dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno sea su obra. Apocalipsis 22:20, ya cerrando el libro de Apocalipsis, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Cristo dijo que Él volvería, hermano, y Él va a volver. Las profecías dijeron que Él nacería y nació. Las profecías dijeron cómo iba a nacer y así fue. Las profecías dijeron cómo Él iba a morir y así murió. Las profecías dijeron que Él iba a resucitar y resucitó. Las profecías dijeron que Él iba a vencer la muerte y la venció. Y las profecías dicen que Él viene por su iglesia y Él viene. Y nosotros estamos viviendo los tiempos proféticos. Hermano, cuando usted ve las noticias, cuando usted ve los acontecimientos que están sucediendo en el mundo, estamos viendo claramente lo que Jesús le dijo a los apóstoles, cuando ustedes vean estas cosas, cerca está el tiempo. El apóstol Pablo dice, velad y orad sin cesar. Velad y orad. Esta generación también está viviendo de la misma manera en que estaban viviendo los que estuvieron en el tiempo del nacimiento de Cristo. Jueces 17:6 dice que cada uno hacía lo que le parecía. Esta generación vive así, hermano. Cada uno hace lo que le parece. Cada uno hace las cosas según mi criterio. Cada uno toma decisiones según lo que yo creo y pienso. Esta generación vive religiosamente, hermano. Porque esta generación declara a Dios, pero como dice la Escritura, con la boca ellos me hablan, pero su corazón está lejos de mí. Usted puede estar aquí en la iglesia y su corazón está lejos del Señor. Usted puede estar aquí sentado y su mente está lejos del Señor. Y nosotros necesitamos centrarnos y necesitamos darnos cuenta que la palabra de Dios siempre ha dicho la verdad. Nunca ha habido una profecía que no se ha cumplido, jamás. Porque lo que Dios decreta se cumple. Y esta generación está demasiado ocupada. Ocupada en sus sueños, en sus metas, en sus negocios, en sus actividades, en sus proyectos. Muy ocupada en sus cosas. Y a muchos les pasará como cuando el Señor nació, ni se enteraron. Así también puede ser cuando venga el Hijo de Dios. Otra frase de C.S. Lewis dice, el Hijo de Dios se hizo hombre para permitir a los hombres llegar a ser hijos de Dios.
el Hijo de Dios vino a este mundo, se humilló, nació en la más absoluta pobreza. Su papel de regalo fue la humanidad. Eso es una humillación para un Dios santo que tenga que encarnar en el cuerpo de pecadores, humano, limitado al tiempo, pero lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Él vino a rescatarnos, Él vino a enseñarnos que hay un camino y es Él. Él vino a darnos un camino para poder ir al Padre y poder estar una eternidad con Él. Ahora, estamos a un día de la Navidad, hermanos. La Navidad es un tiempo envuelto en santidad. Ustedes no se han dado cuenta que cuando empieza a llegar diciembre la gente cambia. Se vuelve más amable, más cortés, más tierna, más dulce. La gente le provoca regalar cosas, la gente le provoca visitar personas, la gente le nace perdonar a aquellos que no han perdonado. Porque la Navidad, aunque todos sabemos que Cristo específicamente no nació el 25 de diciembre, pero eso no es algo que tiene que importarnos. Lo importante es que Él nació. Y que así como nosotros nos llenamos de alegría y nos preocupamos por festejar nuestro cumpleaños o el cumpleaños de un familiar, ¿cómo no vamos a festejar el cumpleaños de nuestro Señor, que vino a este mundo a traernos salvación? Pero nosotros debemos pensar y examinar nuestro corazón. Hermano, nadie después de Dios les conoce mejor que ustedes mismos. Nadie. Y esta es una época buena para nosotros reflexionar, para nosotros preguntarnos cómo yo estoy viviendo mi vida. ¿Dónde está mi corazón? Porque la palabra de Dios dice que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. O donde está tu tesoro, está tu corazón. Si tu prioridad no es Cristo, tu corazón no está con Él. Debemos preguntarnos dónde está mi corazón. Porque el Señor dice en el primer mandamiento, lo saben, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Él no acepta medias, ni tintas medias, es todo. Tengo que preguntarme si yo soy parte de ese remanente fiel como Simón y como Ana, que están velando y esperando la segunda venida de Cristo, porque podemos llevarnos una sorpresa, hermano. El 2024 va a ser un año difícil. Si este fue terminando difícil, el 24 va a ser más difícil. Muchos hermanos pastores están diciendo, la mayor preocupación de nosotros es que la iglesia tenga la suficiente fe para soportar los tiempos que vienen. Y si nosotros no estamos centrados en el Señor, fortalecidos en Él, en su palabra, nosotros podemos ser movidos. Y la palabra dice que aún los escogidos pueden ser confundidos. Entonces nosotros tenemos que ver en dónde estoy yo sumergido. ¿Estoy velando? ¿Realmente estoy preparado por si el Señor viene? Hermano, cualquiera de nosotros hoy podía partir de este mundo. No tenemos esa información. Solo Dios sabe el día de nuestro nacimiento y el día de nuestra partida. Pero hoy Dios nos está dando la oportunidad que en la víspera de su nacimiento, hace más de 2000 años, nosotros podemos llegar al arrepentimiento de una vida que estamos llevando que no es acorde con la que Él espera de nosotros, reconciliarnos con Él, porque nunca es tarde para reconciliarnos con el Señor. Y hoy puede ser un día para reconciliarnos. Hoy puede ser esa última oportunidad que Dios nos está dando para que nosotros nos reconciliemos con Él. Yo creo que es de valiente
la persona que continúa su vida de, ¿qué importa? Tengo tiempo, puedo, ya será. Es de valientes, hermano. Porque yo, por ejemplo, cada día de mi vida doy gracias a Dios por una oportunidad para hacer las cosas mejor para Él. Y hoy podemos ponernos a cuentas con Él, reconciliarnos con Él, para tener una Navidad preciosa, llena de su presencia, en un ambiente de santidad, en un ambiente en donde nosotros compartamos con nuestra familia acerca de la Navidad. Porque Cristo es la Navidad. La Navidad no es una fiesta de familia. La Navidad es Cristo. Él es la esencia de la Navidad. Él es. Él es el principio y el fin. Él es la Navidad. Y Él quiere que nosotros celebremos con Él la Navidad de la manera en que Él anhela que lo hagamos. Compartamos el Evangelio. Él es el Evangelio. Él es las buenas nuevas de salvación. Y hoy podemos hacerlo. Y podemos ponernos a cuenta con Él. Póngase en pie, por favor. Amado Jesús, queremos darte las gracias desde lo más profundo de nuestro corazón por haber decidido venir a este mundo, por haber dejado tu trono, tu poder, tu autoridad y descender a este mundo lleno de pecado, limitado, solamente para traernos la salvación. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste, por haber aceptado nacer de la forma más humilde, pobre, sencilla que pudo haber nacido cualquier ser humano. Y ahí se ve que tú te humillaste hasta lo sumo, Señor. Desde tu nacimiento hasta tu muerte, te humillaste, Señor. Te humillaste naciendo como un hombre y te humillaste muriendo como el más vil de todos los pecadores por amor a nosotros. Por favor, Señor, ayúdanos a conocerte más. Perdónanos por todo aquello que hemos hecho que no te agrada, Señor. Ayúdanos a vivir cada día confiando en ti, arrepentirnos constantemente de todo lo que hacemos y intentar vivir en santidad, porque la santidad no es vivir en un monasterio alejado del mundo, la santidad es vivir dentro del mundo, pero apartado del mundo, Señor, siendo luz para aquellos que viven en oscuridad. No es alejándonos, Señor, al contrario, es trayendo luz a este mundo de oscuridad. Que en este tiempo, en víspera de la Navidad, Señor, podamos sentir grandemente tu presencia en nuestros corazones y en nuestra vida. Permite que haya reconciliación entre las familias. Permite que haya perdón, Señor. Permite que haya el fluir de un amor verdadero. Que la hipocresía muera, Señor, y la genuinidad pueda aflorar, Señor. Que pueda haber transparencia en nuestras conductas. Que podamos ser luz en medio del lugar donde estemos en la Navidad, Señor. Y sobre todo, que tu nombre sea exaltado y que podamos ser testimonio de ti, Señor, por cómo vivimos, por cómo hablamos, por cómo nos comportamos y que podamos estar preparados para tu regreso. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra preciosa que siempre nos enseña y nos ayuda a conocerte más. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos en este tiempo navideño a tener dominio propio, a poder decir no cuando tenemos que decir no y a poder permanecer firmes en nuestro Señor Jesucristo, que es la roca de nuestra salvación. Te lo pedimos con todo nuestro corazón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Por favor.